Ofrezco estas melodías del ande profundo al Cosco eterno, mi tierra sagrada. En este charango, mi cholo del ande, que es un mosquetón que caza corazones con balas invisibles llenas de sentimiento. Canciones de las pampas de Anta, de Guarocondo y de otros lares del Perú andino. Hablar de la vida de Julio César Benavente Díaz es hablar de la historia de un hombre que abrazó profundamente su charango, al cual denominaba cariñosamente su cholo del ande. Nació el 18 de noviembre de 1913 en el distrito de Guarocondo de la provincia de Anta, quien desde niño demostró sus virtudes artísticas. Sus padres fueron José Benigno Benavente Velasco y Carmen Díaz Reyes. Él se había iniciado muy pequeño todavía dentro de la carrera, porque a los 7 años comenzó a tocar el rondín con mucha eficacia. Luego de eso, a los 11 y 13 años, él ya dominaba la quena, la guitarra y la bandurria. Luego de esto, él prácticamente su inicio real como el intérprete extraordinario del charango lo hace pues a los 14 años. A los 14 años comienzan sus dedos a tañer las cuerdas del charango cusqueño. Pero él era autodidacta, entonces él aprendió a tocar este instrumento viendo y escuchando a los charanguistas de esa época. Sus estudios primarios los realizó en su pueblo natal de Guarocondo, los secundarios en el Colegio Nacional de Ciencias y los superiores en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En 1940 unió su vida a María Alicia García Benavides, quien fue su fiel compañera, con quien tuvo 10 hijos. Mi mamá tenía su tienda y había entrado un joven ahí, yo estaba. Se presentó Benavente. Así es que desde ese día nos conocimos, siempre venía. Y después, a los 16, entrando a los 17 años, me casé. Siempre me daba mis serenatas con su charango. En vida, fue un personaje polifacético por ser folclorista, compositor, escritor, cultor de la música andina, deportista y amauta, facetas que cumplió con profesionalismo, sencillez, amabilidad y mucha pasión. Nací para ser maestro y lo soy por mi esfuerzo y dedicación, decía Julio Benavente, quien en efecto fue un maestro de maestros, connotado pedagogo cusqueño. Fue un gran amauta, es decir, un educador, no que había participado mucho y había ayudado mucho en la acción de la reforma educativa del país, por lo que le condecoran con las palmas magisteriales en el grado de amauta. Primeramente se inició como maestro meritorio en su pueblo, donde trabajó 2 años en forma gratuita. Posteriormente fue nombrado como profesor y director de la escuela de Oropesa. Siempre propuso que la enseñanza debería ser objetiva. Propuso también el uso del material, el dibujo, las imágenes, para que recién llegar a la última etapa que era la palabra. El ñahuico fue el apelativo que le pusieron en sus años mozos, tiempo en el que fue un excelente deportista, otrora crack del cienciano, otra faceta que desarrolló con gran pasión y entusiasmo. En esta etapa, pues Julio, curiosamente también llegó a ser el entrenador, preparador físico y capitán del equipo del Cienciano en ese entonces. Tan bueno era jugando fútbol a Julio Benavente, le apodaron con el nombre de ñahuico, porque tenía una gran visión de gol. Sin embargo, a lo largo de sus 82 años, la música fue el motor de su vida, por la que Julio Benavente
llenó su corazón de dulces melodías del canto andino y en sus manos el alma de los pueblos del Ande, el charango peruano. Un eximio ejecutor charango era considerado como algo elegido, mágico, divino. En el Cusco no había otro que toque igual. Yo aprendí de él. Su vida era en música, podemos decir, ¿no es cierto? Y tenía canciones originales sobre sus experiencias más importantes. Estudioso e investigador de géneros musicales que lo motivaron a crear un estilo de interpretación muy personal, conservando el sentido rítmico, armónico y melódico. El estilo que tenía es verdaderamente un estilo cusqueño, que actualmente en realidad ya no tocan. O sea, él decía que todo lo que tocaba, todos los sueños que salía, era del corazón. Su estilo era al medio entre el estilo campesino y un estilo más de cosmopolitan. Este es europeo, un acorde europeo, y este es indígena, así, ¿no? Y él era al dentro de los dos lados. Y por eso su estilo era muy especial. La otra cosa es esta mano, que no puedo demostrar porque no puedo hacerlo. Pero él tenía la habilidad de hacer independiente su dedo y su pulgar. Y el estilo característico fue pues el tipi, ¿no? Palabra quechua que significa tocar con las uñas o peliscando. Él ideó un género musical propio de él, que lo llamó los tres motivos, que consistía en que primero él tocaba un yarabí, que era una música sentimental, para luego tocar una marinera, que era una danza de pañuelos, y rematar con un huayne que expresaba pues, ¿no?, lo mejor, lo profundo de la vida andina. Desde su juventud hasta el último día de su vida, participó en un sinnúmero de eventos artísticos. Fue socionato del Centro Cosco de Arte Nativo y charanguista de la Orquesta Típica. Con el Centro Cosco viajaba pues por todos los departamentos del Cusco, hasta que en uno de esos años fueron invitados por la Corporación Nacional de Turismo, allá en Lima, donde Julio Benavente, como solista, interpreta una de sus maravillosas temas que él compuso, que se llamaba el Ripukunay Casapatapi. Ripukunay Casapatapi, pasa con el camino chapi, y aguarhuequita simbarcani, y aquí uno tatacarcani. La mala hierba, que es pues prácticamente el himno de la familia de Benavente García. Este tema él se había inspirado en el campo santo de su tierra. La hierba mala, la mala hierba, la hierba mala, la mala hierba, la hierba mala, esa soy yo. Con este arte que llevaba dentro de sus venas, tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios del departamento del Cusco y de las regiones andinas de nuestro país. Posteriormente, su música llegó a diversos escenarios de Norteamérica y Europa. A todos ellos llegó con orgullo, mencionando a su querido Guarocondo y su entrañable Cusco. Viajó a tantos sitios, lo llevaban para que se presente. Y después siempre nos visitaban a la casa, venían toda clase de gente a aprender a tocar charango. El charango era algo muy cerca de mi corazón. Entonces empecé a estudiar con Julio. En 77
En los años 82, 83, yo vivía con los Benaventes en esta casa en San Sebastián y toquemos juntos casi todos los días. En la Universidad de Texas en Austin, Julio ha venido y ha dado clases en el charango, quena, y enseñó como siempre, ¿no? Persona a persona. Julio Benavente Díaz fue ampliamente reconocido como uno de los más notables exponentes del charango cusqueño y fue a la vez un gran compositor y maestro de la música popular, tal como lo expresan sus amigos y alumnos. Por los años de 1958-59 ha sido mi profesor en la universidad. En una oportunidad tuvo una actuación, entonces él estaba con su charango. Y yo por casualidad alcé su charango, ¿no? Y empecé a tocar. Claro, aquella vez no tocaba mucho, ¿no? Pero parece que le gusté. Entonces puedes tocar, pero vas a venir a tal parte, a ver si damos. Y así empezamos con él a tocar. Ya después aprendí bastante pues, de él, mucho. Como producto de esta valiosa y larga carrera artística, en 1982 grabó un LP con la UNESCO en el Perú, publicado nuevamente en Francia en 1985 y posteriormente generó otras producciones musicales. Otra faceta que tuvo Julio Benavente fue la de artista cinematográfico, por lo que participó en la película Jaguar Fiesta, del escritor José María Arguedas. Entonces fue invitado para participar en esta obra que lo dirigió el cineasta Figueroa. Entonces, aquí pues le dan el papel de Don Pancho. Valgan verdades, poco y no es feo. Y don Antenor, ¿para qué sirve ese señor? No es verdadero. Su alma en Lima y su panza en Puquio. En mérito a toda esta trayectoria artística y por ser uno de los más destacados artistas musicales del Perú, la UNESCO en 1972 le confirió el título de Patrimonio Cultural de la Música. Por su parte, el Consejo Provincial del Cusco, en mérito a su gran talento artístico y por ser cultor de la música andina, lo galardonó en 1988 con la Medalla de Oro de la Ciudad del Cusco, y el entonces Instituto de Cultura, hoy Ministerio de Cultura de Cusco, lo galardonó con el Charango de Oro en 1994. Esposo, padre, abuelo, amigo, maestro, cultor, el mago del charango como lo denominaban, un artista a carta cabal que trascendió en el tiempo. No me decía casi Alicia, sino me decía Chola adelante. Como padre, pues a todos sus hijos quiso bastante, nos inculcó bastante en los estudios. ¿Quién de sus nietos no los va a recordar? Porque siempre él iba de casa en casa a visitarlos cualquier día de la semana. Con los ricos, con los pobres, para él no había distinción. Era un hombre muy honesto, muy educado. Una gran persona, muy amable, un espíritu pero muy especial. Tuve una relación con él, con Julio, más íntima y más, bueno, como dije, como padre, como hermano al mismo tiempo, como profesor, en una relación, pero total. Afinando una dulce melodía, se escucha el sonido de un charango, un punteo suave de comienzo y un buen trote después. Es el sonar de los cordeles del charango de Julio Benavente Díaz, verdaderamente un cultor de la música andina, que supo mediante su fiel amigo transmitir con pasión y dulzura el sentir popular y la afirmación de la identidad andina. Celebramos con orgullo la vida de aquel hombre que nos dejó su alma en sus celestiales melodías que perviven, porque Julio Benavente no ha muerto, su charango no se ha silenciado,
Su charango está más sonero que nunca, expresión misma de sus sentimientos, de sus amores y rebeldías. Siempre pues tienen su amargo.